Hola hermanitos, buenos días. Que Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro devocional. A mí me toca Jueces, del capítulo 16 al 18. Entonces vamos a darle seguimiento a lo de Sansón. Vamos a irnos al capítulo 16. Yo me centré más que nada en ese capítulo. Vamos al versículo 4. Dice, Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque a mí me habla en este capítulo que Dalila fue como la piedra de tropiezo de Sansón, ¿no? Porque a él le había dado Dios un cometido, que un don, ¿no? Que él iba, que tenía, era el voto nazareno. Entonces él tenía que, para derrotar a los filisteos, porque siempre era la oposición, siempre traían asoleado al pueblo de Israel, ¿no? Entonces era, era lo que le había encomendado Dios a Sansón, pero en este caso podemos ver en este capítulo, en este versículo, que Dalila, que fue la mujer de la que Sansón se enamoró, pero ella no estaba enamorada de él, porque solo lo utilizó por dinero. A ella le pagaron dinero los filisteos, los príncipes de los filisteos, para que pudiera descubrir la fuerza de dónde tenía la fuerza, su mayor fuerza. Entonces, aquí vemos cómo Sansón no, no fue obediente a Dios, porque él tenía que tener un mandato, un encargo que Dios le había puesto en él. Entonces, él eh, por guiarse por una mujer, descuidó lo más importante, ¿no? Que es el mandato que él tenía y la obediencia que le debía a Dios, porque a él le habían encargado eh, este, 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 este proceso, ¿no? Este mandato, pero vemos que nosotros podemos ser ese como Sansón, ¿no? Que a veces nos equivocamos en la dirección y confiamos en las personas, ¿por qué? Porque pensamos en la carne, no pensamos en el espíritu. Entonces, él se dejó llevar por el amor que sentía por Dalila, pero ella lo estaba utilizando porque ella lo hacía por dinero. A ella le habían ofrecido dinero y vemos cómo nosotros tenemos que ser fieles a Dios, ¿no? Y sobre todo al llamado que tenemos, ¿no? El llamado que tenemos, que nuestra principal obediencia es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, pero si nosotros no somos obedientes y no queremos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, pues no hay bendición, hermano, no hay bendición. Y este es el claro ejemplo de Sansón, ¿no? Que por una mujer, en este caso por Dalila, pues se dejó llevar y se olvidó de Dios, se olvidó del cometido, de lo que él tenía que hacer. Y vemos que ella pues lo sedujo hasta que insistió varias veces, insistió porque él no le revelaba dónde tenía su mayor fuerza. Entonces podemos ver que ella lo trataba de convencer varias veces, pero aunque él se resistió, pero ella fue insistente, ¿no? Fue insistente y hasta que al final él reveló dónde tenía la mayor fuerza, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros tenemos muy claro a quién servimos y quién es el que nos rige, quién es el que nos, mm, al que demos obediencia, y el que es el Todopoderoso, porque nosotros no podemos tener nuestra confianza en las personas. Y por mucho que las queramos, por mucho que digamos, bueno, es que me enamoro, pero nuestra fe y nuestra obediencia
es a Dios. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tener seguros la dirección en donde, hacia donde vamos, ¿no? Y en este caso, pues, Dalila fue la piedra de tropiezo para Sansón. Entonces, bueno, vamos a ver el versículo 20 de este mismo capítulo. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, que Dios siempre está con nosotros. Nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades, pero nosotros no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios siempre va a estar ahí cuando nosotros queramos. Y no es así, hermanos, porque Dios es un Dios de orden y no es un Dios de juego. Él es el Todopoderoso, pero cuando nosotros no somos obedientes y nos alejamos de Él porque no entendemos a lo que hemos sido llamados. Entonces, Él llega el momento en que Él se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque a fuerza no va a estar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho en cuenta y en este versículo podemos ver cómo Sansón se confió, ¿no? Se confió en que como todas las veces se había zafado de las trampas que le ponía Dalila, porque los filisteos estaban al acecho, ¿no? Estaban ahí siempre para ver en qué momento caía y en el momento que le iba a revelar el secreto donde tenía su fuerza a Dalila, ¿no? Que era lo que ella estaba persiguiendo, porque ella no lo quería realmente, ella solo quería revelar el secreto porque le habían pagado, no le habían ofrecido dinero. Entonces él confió en ella, pero hermanos, nosotros tenemos que ver que nuestra confianza es en Dios, no en las personas, no en las cosas, sino nuestra confianza tiene que estar en Dios. Entonces, este capítulo es muy interesante porque nos lleva a ver cómo Sansón perdió hasta la vida, porque primero los ojos, ¿no? Entonces, por haber confiado en una mujer, ¿no? Entonces, cuando ella pues, le estaba mintiendo, pero no lo veía porque él estaba confiando en ella. Entonces, nuestra confianza, hermanos, tiene que estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da todo, Él es el Todopoderoso. Y Sansón se confió. Así como nosotros también a veces nos confiamos de que, bueno, voy a pecar ahorita, al cabo que Dios me perdona y pues va a seguir conmigo, ¿no? Pero en este capítulo, hermanos, vemos que no fue así. Eh, Dios ya se había alejado de Sansón. En esa ocasión, pues él ya no pudo zafarse esa trampa que le había puesto Dalila y que los filisteos llegaron y ahí fue donde ya no tenía la fuerza porque ya Dios se había apartado de él. Entonces, ahí fue, le sacaron los ojos. Imagínense qué triste final tuvo, ¿no? Que, este, que sobre todo que Dios ya no estaba con él, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que hacer todo para agradar a Dios, porque a las personas, a los humanos, a las cosas, no. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos por un Dios el que dio su vida por nosotros y pagó un precio muy alto que fue su sangre en esa cruz, ¿no? Entonces nosotros tenemos siempre que ver a quién servimos y para quién hacemos las cosas. Que que al final del día todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Entonces, ahí ese es un claro ejemplo de Sansón, ¿no? Que por confiar en una mujer, pues perdió hasta la vida, ¿no? Entonces, lo que Dios le había encomendado a él, porque él tenía el voto nazareno, pues era muy importante, ¿no? Porque vemos capítulos atrás que, que su mamá pues era estéril, ¿no? Entonces, Dios le concedió que fuera mamá, pero tenía un propósito para su hijo, que era eh, que el Salvador que los liberara de manos de los filisteos, ¿no? Entonces, él se equivocó y no confió en quien realmente tenía que haber confiado, que es Dios. Entonces, vamos a ver el capítulo 28, hermanos, y el versículo 28, perdón, versículo 28, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Entonces, vemos cómo
cómo Dios es fiel. Dios es fiel y a pesar de que Sansón no había sido obediente a su palabra, todavía le dio una última oportunidad porque él llegó a lanzar unos pilares que sostenían toda la casa donde había muchas personas, mucho más de las personas que había matado él en toda su vida, ¿no? Entonces, al clamar a Dios, Dios todavía le dio ese último, la fuerza, ¿no? Que pudo para derribar esas columnas y poder, obviamente ahí se le fue también a él la vida, ¿no? Entonces, pero ahí se murieron muchísimas personas más de las que él había, este, matado en toda su vida. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios siempre está con nosotros y Él es fiel, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el Sansón clamó a Dios y todavía se apiadó de él, ¿no? Entonces, porque él tuvo una muerte pues muy difícil, ¿no? En primera sin ojos y desnudo, ¿no? Que eso era muy vergonzoso para pues, sobre todo para ellos, ¿no? Que era un gran hombre de Dios. Entonces, podemos ver cómo se equivocó, ¿no? Pero al final Dios estuvo todavía en ese último momento cuando él clamó, le dijo que por lo menos era esa última vez, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener pues ese amor, ¿no? Para Dios, para hacer las cosas y en las cuales Dios es el que siempre está con nosotros y al que debemos la mayor obediencia y hacerlo todo con amor, porque Él es merecedor de todos, de todo. Entonces, a pesar de que todo lo mal que se había portado y todo lo que se había separado por una mujer, ¿no? Porque se enamoró, entonces aquí podemos ver que Dios es fiel en su infinita misericordia y Él siempre está con nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos, y a veces nos inclinemos más por los deseos de la carne. Entonces, eso es lo que a mí me habla, ¿no? En estos capítulos, en este versículo, que tenemos que pensar más en el espíritu y no en la carne. Entonces, aún así, Dios siempre está con nosotros porque Él es amor, Él es bondadoso, pero también cuando nos equivocamos, eh, pues Dios también tiene ira. Dios también tiene ira y también se aparta de nosotros. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que aprender mucho de este capítulo de Sansón, ¿no? Porque al final, pues murió con muchísimas personas, mucho más de las que él había matado antes, ¿no? Entonces, Dios es fiel, Dios es fiel y siempre está al cuidado de nosotros y cuando clamamos a Él, Él nos responde. Entonces, hermanos, tenemos que tener ese cuidado hacia las cosas de Dios porque Él es merecedor de todo nuestro amor, de toda nuestra lealtad y de toda nuestra obediencia. Entonces, seguimos viendo, ¿no? Un pueblo desobediente, un pueblo eh, que hacía lo que quería, que no era obediente a Dios y por lo mismo, pues no había bendición. Entonces, espero que haya sido de bendición para sus vidas, hermanos, como lo fue para la mía y que tengamos muy en cuenta a quién debemos la obediencia. Y en este caso, pues es a nuestro Dios, ¿no? Es al Dios que nos creó, ese Dios que nos llena de tantas bendiciones y en la medida que seamos obedientes, hay mucha bendición. Entonces, muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Gracias.